Muy buenas a todos, chicos. Hoy os traigo un vídeo muy especial, que va a ser con esto que tenemos aquí detrás, y todo esto es gracias a la gente de Shell. Pero bueno, antes de ponernos a conducirlo y ponernos con todo eso, tengo aquí un sobre, ¿vale? Que me va a dar María de Shell. Muchas gracias. Y aquí viene lo que vamos a hacer hoy, ¿vale? Aquí viene una cartita con un reto que me van a proponer. Así que os voy a leer en voz alta a ver qué pone por aquí. Hola, Enchemao, bienvenido al Shell Helix Car Makeover Challenge. Para promover los beneficios del aceite de motor Shell Helix Ultra, estamos facilitando un reto con un automóvil europeo y estamos muy felices de que participes en ello. Van a ser 5 compañeros haciéndole cambios de imagen al coche, incluyéndote a ti, y cada uno va a recibir un reto de otro compañero para modificar el coche de alguna forma, cambiando la apariencia. El coche va a ir por Alemania, Francia, España y después a Reino Unido. Antes de hoy, Baptiste de Les Pilotes du Dimanche, perdonadme por mi francés, de Francia, te ha mandado un reto. Así que Baptiste dice: hola, Enchemao, espero que te gusten las nuevas piezas de fibra de carbono del coche. Ahora el coche se ve todavía mejor. Así que el reto que te voy a proponer es que cambies las llantas de aleación del M2, que por cierto es un M2 Competition, el de los gordos. Buena suerte, vamos con ello. Así que, bueno, por supuesto, aceptamos el reto, yo creo que está más que claro. Hoy nos lo vamos a pasar genial. Y bueno, vamos a meternos dentro del coche y vámonos para el taller, porque ahora vais a ver las pedazos de llantas y neumáticos que hemos elegido para él. Pero bueno, antes de conducirlo, por supuesto os lo voy a enseñar un poquito, porque sé que seguramente os estéis muriendo de ganas por verlo. Así que, ¿qué es lo que tenemos aquí? Pues lo que nos ha traído la gente de Shell es un M2 Competition, que bueno, es el último M2 que han sacado, tiene algunos cambios respecto al M2 normal, ahora le han cambiado el motor, lleva, si no me equivoco, el mismo motor que el M3 y el M4, el S55, es un 3 litros, 6 cilindros y va turbado, si no me equivoco lleva 2 turbos, ¿vale? Es twin turbo. Y bueno, el Competition, como os digo, tiene algunas cosas que son diferentes del M2 normal. Por ejemplo, lleva frenos carbocerámicos, creo que lleva un poquito más de potencia y, en fin, algunos cambios. Así que, como veis, el coche ya no está totalmente de serie, ha pasado ya por 2 países antes de llegar aquí a España, y esto va a ser más o menos como una carrera de relevos, como he leído antes, y va a ir pasando por toda Europa. Entonces, aquí en España, pues al que me toca hacerle las modificaciones a mí. Y bueno, lo que le han hecho previamente, como podéis observar, el vinilado, ¿vale? Con los colores de Shell, que la verdad es que me gusta mucho, creo que les ha quedado muy bien, les ha quedado un vinilo muy chulo. De hecho, ahí va con las letras de Shell, que están en relieve. Y luego también le han puesto el Pack Performance, con piezas de fibra de carbono, como por ejemplo esta piececita de aquí de la aleta, y también los splitters laterales o los faldones laterales, en fin, los pequeños toques aerodinámicos esos con fibra de carbono. Y bueno, la verdad es que el coche es una pasada y tenía muchas ganas de probar un coche, de probar este coche en concreto, porque dicen que es uno de los M2 más divertidos, o bueno, uno de los BMW más divertidos de los últimos años. Y o sea, no hay más que verlo. La verdad es que el coche es una pasada, es súper pequeñito también en comparación al resto de BMWs, ¿no? No es como un M5 y demás. Va todo como en formato reducido, distancia entre ejes más cortita, en fin, tiene pinta de ser muy juguetón. Y bueno, la trasera ya lo estáis viendo, o sea, es uno de los BMWs más bonitos en mi opinión. Y sobre todo, respecto a últimos BMWs, es de los que más me gustan, que ya os lo mencioné en un vídeo de 50 coches sobre mí que hice por el especial 50.000 suscriptores. Así que bueno, no os doy más la chapa, ¿vale, chicos? Me meto dentro del coche y vámonos hacia el taller a cambiar esas llantas, que aunque esas tampoco están nada mal, las de ahora están todavía mejor, creo que os van a gustar bastante. Vamos a ello. Aquí tenemos la llave de la felicidad, que es de estas que no tienes que ponerla en ningún lado, simplemente la dejas por aquí. Y luego tiene el arranque por botón y ya estaría. Así que nada, lleva escape de serie, eso sí, y la verdad es que tengo bastantes ganas de escuchar cómo suena con el escape de serie, que no va a ser nada brutal, yo creo, pero seguro que algún que otro petardazo pega. Y nada, lo que os digo, chicos, ahora vamos a ir directos al taller y vamos a cambiar las llantas y a ver qué tal va esto, porque tenía unas ganas brutales de probar un cacharro de estos. Así que nada, vamos para allá. Y por cierto, el cinturón está muy chulo, ahí con las costuras de BMW, que también las tiene el volante, y la verdad es que muy bonito. La suspensión es durita también, o sea, es cómoda, pero es firme, como tiene que ser en un M2 y más en un Competition.
Ay, cómo suena esto, suena muy bonito, ¿eh? O sea, está de serie, no suena mucho, pero ese ronroneo que tiene se deja intuir que tenemos un motor gordo debajo del capó. Y es que bueno, cuando tienes un coche como este, o ya no un coche, no tiene que ser porque un M2, sino un coche del que tengas cariño, del que quieras cuidar bien y que quieras mantener bien, pues una de las cosas en las que no puedes escatimar es el aceite. Y para eso es la campaña que está haciendo Shell, y la verdad es que se lo están currando mucho, se han portado muy bien con nosotros, y también se lo han estado currando con las tecnologías que han estado desarrollando para el tema de aceites. Y es que el aceite que cubre esta campaña es el Shell Helix Ultra, que estuve investigando un poco sobre él y la verdad es que me dejó bastante flipado. Resulta que es una tecnología que tienen ellos, que es exclusiva, que se llama Pure Plus, o en español Pure Plus, así dicho españolizado básicamente. Y resulta que es un proceso mediante el cual convierten el gas natural en aceite sintético. Sí, a partir de gas natural hacen aceite sintético. Y bueno, vosotros os preguntaréis qué beneficios o qué tiene de diferente eso de hacer aceite sintético a partir de gas natural que no tenga otro aceite, otro tipo de aceite que haga otra marca. Básicamente el beneficio principal que sacan de esto es que el aceite que obtienen mediante ese proceso está prácticamente libre de impurezas. Es un aceite muy puro. Y bueno, pues lo que os digo, cuando tenéis un coche de este calibre o un coche que de verdad queráis cuidar bien y queráis mimar, el aceite no es una de esas cosas en las que puede uno escatimar en gastos, porque al final es lo que se encarga de lubricar todo el motor y lo que mantiene bien el corazón de nuestro coche, que es el motor. Entonces con este aceite, con el Shell Helix Ultra, lo que conseguimos, a diferencia de otros aceites, pues es por supuesto que reducimos la superficie de fricción de todos los componentes internos del motor, por lo cual se alarga la vida útil del motor. También nos ayuda a reducir un poquito el consumo y nos permite sacar toda la potencia de nuestro coche de forma segura, lubricando bien todo el motor, llegando bien a todas las partes del motor, tanto en frío como en caliente. He estado viendo pruebas del aceite en condiciones, pues eso, de frío extremo y demás, y la verdad es que es una pasada cómo se comporta en comparación con su competencia. Es algo que me ha gustado bastante, que tiene muy buena pinta este aceite, y como os digo, voy a empezar a usarlo y a probarlo en mis coches porque tiene bastante buena pinta. Pero bueno, siguiendo con el coche, una de las cosas que me sorprende de estos coches, de verdad, es la suavidad, o sea, de cómo un coche que puede ser tan bestia puede ser luego tan cómodo realmente, o sea, nada de ruido, súper bien aislado, la suspensión, como os digo, aunque sea firme, es bastante cómoda. Los asientos, por cierto, son una pasada, me han encantado, o sea, son súper cómodos, recogen bien, no sé qué tal recogerán ya en una conducción como por ejemplo en circuito, pero la verdad es que voy bastante bien, voy bastante encajado en ellos, pero no en el sentido de ir incómodo, sino que voy bastante cómodo en ellos. También el volante es una pasada, yo creo que es un pelín grande para mi gusto, la verdad, pero bueno, eso ya son gustos personales más que nada. Y este modelo, que no os lo he dicho antes, está equipado con el cambio automático, ¿vale? Si no me equivoco, es una transmisión automática de doble embrague, va con levas, y luego probaremos a ver qué tal van las levas, porque tengo ganas de probar un cambio automático de estos, la verdad. O sea, tenía por un lado ganas de que fuese el M2 manual, porque me parece de verdad que, o sea, mis dieces a BMW por seguir haciendo este tipo de coches manuales para los que nos gusta conducir y, bueno, los que se lo pueden permitir, ¿no? Pero mis dieces, de verdad, o sea, poder conseguir un coche de estos, poder comprar un coche de estos todavía con cambio manual en 2019, me parece, ya os digo, de 10 total a BMW. Pero de todas formas, eso, o sea, aunque tenía ganas de probar el manual, nunca he probado un cambio de este estilo, pero de estas características. Quiero decir, he probado más cambios automáticos con levas, pero no he probado nada tan extremo como el de un M2. Así que por otro lado también tenía bastante curiosidad de probar uno de estos. Y nada, a ver luego qué tal va. Y ya os digo, o sea, la gente que dice que estos coches no son para diario, en mi opinión, si te gusta conducir, te gusta la deportividad y no quieres renunciar a ello para el día a día, pero tampoco quieres ir, por supuesto, incómodo en un coche de carrera sin aire acondicionado, sudando, con suspensión hiperdura, con buckets, etcétera, etcétera, yo creo que esto es ideal, porque al final lo mezcla todo. O sea, es un coche que, lo que os estaba diciendo antes, lo puedes usar a diario, te puedes meter a circuito con él, puedes derrapar con él, puedes hacer salvajadas con él, todo eso en circuito cerrado, por supuesto. Pero bueno, ya me entendéis, o sea, creo que es un coche de esos hiperpolivalentes que vale un poco para todo. Y sobre todo, pues eso, para gente joven, parejas, etcétera, etcétera. Obviamente para una familia ya te vas a tener que ir a una berlina o algún sedán deportivo como el M5, pero yo para este sería uno de mis dailies ideales. O sea, ya sabéis que me gustan los coches enormes y tal,
para ir cómodo como un señor, pero para usar a diario una cosa de estas, genial. Y ya estamos llegando al taller, así que ahora veréis las llantas. Las he elegido yo y bueno, o sea, creo que le van a quedar muy bien. Además son llantas de estas que no son típicas llantas para postureo y ya está, o sea, son llantas buenas para darle caña al coche, no solo para ponerle una neumática, bajarlo y dejarlo en un parking, sino que son llantas para eso, para utilizar dándole cera al coche. Y los neumáticos lo mismo, hemos escogido unos neumáticos muy buenos, que son neumáticos de calle, pero son neumáticos de estos de calle deportivos que están preparados para eso, para usar tanto en calle como en circuito. También voy a intentar grabar más vídeos con el coche, ¿vale? Porque lo vamos a tener un par de días y bueno, pues todo lo que pueda grabar con él lo grabaré, porque sé que os mola y joder, a mí me encanta, es una oportunidad que no se tiene todos los días, ¿no? Y que yo no tengo todos los días, al menos de momento, todavía no puedo permitirme un coche de estos, ¿no? Y joder, hay que aprovecharlo, hay que disfrutarlo y de verdad que la gente de SEL se ha portado muy bien con nosotros y les estoy muy agradecido. Bueno chicos, pues como podéis ver, ya estamos aquí dentro del taller y ya están aquí las llantas, así que os las voy a enseñar. Y ahora que las he visto en persona, yo creo que van a quedar mucho mejor de lo que esperaba. Y esto es lo que tenemos aquí, ¿vale? Estas son las llantas que hemos elegido, color negro brillo, que en principio íbamos a escoger un rojo, pero como al final la decoración no lleva tanto rojo como en principio habíamos pensado, pues decidimos negro brillo y sinceramente con el color este gris perlado yo creo que va a quedar precioso. Y bueno, lo que os decía antes, hemos puesto unos neumáticos y unas llantas buenas, porque al final esto es un M2 Competition, ¿vale? No podíamos poner unos neumáticos y unas llantas cualquiera, y los que sepáis un poquito ya sabréis de qué neumáticos y qué llantas se tratan. Y al final son para eso, son para darle caña al coche y no típicas llantas de postureo. Así que nada, se van a encargar de montarlas y a ver qué tal quedan. Pues así es como vamos. Aquí tenéis las llantas de serie y aquí en este lado ya tienen montadas las otras y mirad cómo queda, o sea, queda brutal, brutalísimo. ¿El qué? Sí, o sea, mira, o sea, el fitment on point, brutal, de verdad. Es que además queda precioso el color negro, la combinación del negro de las llantas con la fibra de carbono o los añadidos de fibra de carbono del coche. Y realmente a mí no soy muy de llantas negras, ¿no? Porque al final no se distinguen mucho con el neumático, pero en este coche, o sea, con la combinación de colores que lleva, yo creo que ha quedado brutal. Bueno chicos, ya lo tenemos listo. Mirad qué pasada cómo ha quedado, o sea, y por detrás y más en persona se ve, o sea, es que ha quedado perfecto el encaje, el fitment, como dicen en inglés, de la llanta con la carrocería, sobre todo detrás, ha quedado brutal. Estoy muy contento con el resultado, la verdad. O sea, de verdad que es que os enamorado. Está quedando el coche muy bien. Creo que nos hemos coordinado todos para que quede muy chulo. Pues zapatitos nuevos ya y muy contento con el resultado, ¿eh? O sea, han quedado brutales, han quedado preciosas las llantas. Así que ahora vamos a volver y ya despedimos por allí. Y bueno, ahora voy a probarlo ya un poquito más a mi bola, ¿no? Porque antes iba también un poco concentrado y demás. Y ahora ya toca disfrutarlo un poquito más. Pero lo que os he dicho antes, o sea, voy a intentar grabar varias cosas estos días con el coche. También tengo que cogerle un poco el truco al coche, o sea, tema de Sport Mode, todas esas cosas.
estoy familiarizándome porque lo que os digo, o sea, esto para mí es como una nave espacial, hay demasiados botones y demasiadas cosas. Uno se siente poderoso llevando un bicho de estos, ¿eh? Sobre todo cuando no estás acostumbrado, sientes el poder en tus manos y en tus pies, por así decirlo. Sé que suena muy friki, ¿eh? Pero qué sensación, chicos. También es flipante la suavidad con la que va el cambio, ¿eh? En modo automático. En manual, como os digo, todavía no lo he probado, pero en modo automático la suavidad con la que cambia el coche es que no te das ni cuenta de que estás cambiando de marcha, o sea, realmente te das cuenta por el sonido, no por otra cosa. Tengo ganas de darle un poquito más de caña al coche, por supuesto, ya sabéis, siempre dentro de límites legales y de no hacer barbaridades, así que a ver cuando pillamos una buena carretera, porque lo que os digo, o sea, estamos yendo de momento todo por ciudad y por eso no me estáis viendo pegándole acelerones al coche ni nada similar, o sea, esto ya no es mi polo. A esto le pegas un acelerón y si en el polo recorrías 10 metros, en esto recorres 80, o sea que no es lo mismo y por eso no estáis viendo nada de eso, porque estamos haciendo todo ciudad y no podemos pegarle ningún pisotón al coche porque en un momento acabamos ya en la otra acera, no sé si me explico. Y si os digo la verdad, esta colaboración también me hace una ilusión especial por algo, y es que mi madre trabajó en SEL un montón de años y bueno, pues yo me acuerdo que de pequeñito me traía algún que otro cochecito con el logo de SEL, algún Ferrari. Tengo en mi casa gorras con el logo de SEL de cuando era pequeño. Y después de eso, después de haber estado mi madre trabajando tanto tiempo en esa empresa y después de haber tenido yo mis cochecitos de SEL y todo eso, pues hacer una colaboración con SEL, con la empresa de verdad, y poder llevar un coche rotulado por ellos, con su aceite, etcétera, etcétera, para mí, o sea, ya significa algo especial, no es una colaboración normal. Y bueno, también se lo conté a mi madre como anécdota y la verdad es que ella estaba casi más ilusionada que yo, y os digo la verdad que me ha hecho mucha ilusión esto. Así que a la pregunta que todos os estaréis haciendo, ¿prefiero este o el E36 que compramos por 300 euros hecho polvo? Difícil decisión. Me da hasta pena pasar por los baches con este coche. Así que nada, chicos, hasta aquí el vídeo principal de esta colaboración que hemos hecho con SEL. Como os digo, voy a intentar grabar algún que otro vídeo con él, porque ya que tenemos esta pedazo de máquina aquí hay que aprovecharlo. Y nada, escribidme por los comentarios qué os ha parecido. La verdad es que estoy muy contento con el resultado, han quedado mejor de lo que esperaba. Y, o sea, no sé cómo las estaréis viendo ahora porque pega el sol de cara y a lo mejor apenas se distingue la llanta del neumático, pero ya os digo que el coche ha quedado brutal. Y nada, ya sabéis, si estáis buscando un aceite bueno, que no deje residuos y que alargue la vida de vuestro motor, echadle un ojo a la gama Helix Ultra de SEL. Y bueno, de hecho, antes de despedir el vídeo tenemos que hacer todavía una cosita primero. Aquí tengo letra de médico, que lo sepáis, que yo no iba para médico ni nada, pero mi letra sí. Así que a ver cómo lo hago que cuadre. Además, me han dicho una idea que puede quedar curiosa. Como veis, el dibujo a mano alzada no era lo mío. Me debería haber traído una regla para hacer las letras, ¿sí? Sí, siempre tengo que dar el cante, pero bueno. Y para los que os estáis preguntando cuál va a ser el siguiente paso, ya va a ser el último, y va a ser en el canal de Sam, de Seen Through Glass, que es un canal brutal, que yo ya le seguía de antes y de verdad que os lo recomiendo. Y bueno, pues a Sam voy a ser yo el que le ponga el siguiente reto, el último reto de lo que va a tocar hacerle al coche. Y si queréis ver el reto que le pongo, pues ya sabéis, tendréis abajo el vídeo. Y lo que os digo, o sea, vídeos brutales con unos coches espectaculares, así que de verdad os lo recomiendo y tenéis a toda esta gente también abajo en la descripción. Así que nada, chicos, no me matéis por mi caligrafía, pero bueno, espero que os haya gustado el vídeo. La verdad que ha sido una pasada hacer este vídeo y lo que os digo, iremos sacando alguno más en los próximos días. Y ya sabéis, dejad esa manita arriba si os ha molado, compartidlo con quien creéis que le pueda gustar o que le pueda interesar, y si vosotros queréis, nos vemos en el próximo vídeo. ¡Hasta luego!